Miguel, vamos a continuar. Iba a ser un ejemplo, pero olvidé algunos conceptos como amplitud, ángulo de fase, frecuencia y periodo. Entonces, vamos a tener que desarrollar algunos conceptos y fórmulas antes de llegar a eso. Bueno, primero que todo, una entidad trigonométrica. Seno del ángulo A más B es igual al seno de A por el coseno de B más coseno de A por el seno de B. ¿Ok? Bueno, inmediatamente abajo puse lo que habíamos encontrado como la solución general, pues, con C1 coseno de beta t más C2 seno de beta t. Bueno, lo que algún matemático se dio cuenta es la similitud entre la solución y la entidad trigonométrica. Aquí lo que querían hacer los matemáticos es, en vez de tener dos funciones trigonométricas, el coseno y el seno, siempre quisieron cómo expresar eso en una sola función trigonométrica. Y aquí vieron la oportunidad, porque aquí hay un solo seno, y aquí hay varios senos y cosenos. Y de hecho vieron la similitud. Aquí hay un coseno, y aquí hay un coseno, aquí hay un seno, y aquí hay otro seno. ¿Ok? Bueno, entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos transformar C1 en seno de A y C2 en coseno de A? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las definiciones. Si recuerdan la definición del seno, estamos aquí en un triángulo. Si suponemos que este es el ángulo A, ¿ok? Espero que se vea. Entonces, el seno del ángulo A es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si este es el cateto opuesto y esto es la hipotenusa. Bueno, y el coseno de A es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y este es el cateto adyacente. Bueno, ¿qué pasaría si cambiáramos el cateto opuesto como C1? Entonces el seno de A sería C1. El seno de A sería C1 entre la hipotenusa y el cateto adyacente sería C2 sobre la hipotenusa. ¿Ok? Disculpen ahí el ruido de mi niño, pero ni modo. Y el coseno de A sería aquí. Sería el C2 sobre la hipotenusa por ser el cateto adyacente. Bueno, la hipotenusa es simplemente la raíz cuadrada de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Ahora volvamos a lo anterior. Queríamos convertir C1 en seno de A y C2 en coseno de A. Y de hecho, con esta relación tenemos seno de A igual a C1, pero dividido entre la hipotenusa. Y el coseno de A es C2, pero dividido entre la hipotenusa. Si la hipotenusa es la raíz de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado, entonces creo que podemos lograr la conversión. Entonces, ¿qué pasaría si a este número lo dividiéramos entre la raíz de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado? Y acá C2, raíz cuadrada de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. ¿Sale? Pero para compensar esto, dividimos, pero multiplicamos por la raíz de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. ¿Ok? Para no afectar la ecuación. Bueno, entonces, como pueden ver, aquí tenemos C1 entre la raíz de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Entonces, esto se convierte entonces esto es este numerito de aquí, y este es este numerito de acá. Bueno, entonces podemos expresar como x de t la solución como la raíz cuadrada de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Recuerden que esta es la solución que habíamos encontrado antes. Por aquí, en vez de escribir este número, vamos a escribir seno de A coseno de beta t más coseno de A, es esta parte de acá, por el seno de beta t. Ahora, como tenemos esto, se ve más grande de lo que teníamos originalmente. Pero como tenemos esto, podemos aplicar esta identidad trigonométrica, siendo A, esta que está aquí, y siendo B, mayúscula, la beta t. Entonces, este numerito de aquí sería, bueno, este ya es A, pero este sería B,
y este es A, y este es B. Bueno, entonces podríamos escribir a x de t de la siguiente forma. La solución x de t sería igual a raíz cuadrada de c1 al cuadrado más c2 al cuadrado. En vez de escribir esto, escribimos esto, seno de A más b, que es beta t. Otra forma de escribir esto es x de t es igual a raíz cuadrada de c1 al cuadrado más c2 al cuadrado por el seno de beta t más la a. Ahora, ¿cuánto vale esta a? Bueno, la a es el ángulo que definimos aquí, en el triángulo. ¿Ok? Generalmente, para calcular esta a, sería la tangente del ángulo a sería igual a ¿cuánto? La tangente del ángulo a será el opuesto entre el adyacente, C1 entre C2. Entonces de ahí podemos calcular el valor de a. El valor de a es la tangente inversa de C1 entre C2 o arco tangente, que es lo mismo que la tangente inversa. Entonces vamos a escribir x de t de esta forma. Raíz cuadrada de c1 al cuadrado más c2 al cuadrado por el seno de beta t más la tangente inversa de c1 entre c2. Y ahí está. Bueno, ¿cuál es la ventaja aquí? Que en vez de tener coseno y seno, ahora solamente tenemos un seno. ¿Ok? Bueno, este numerito que está aquí, este es la amplitud. Y este que está aquí, ángulo de fase. ¿Ok? Los problemas de la tarea les piden calcular la amplitud y les piden calcular el ángulo de fase. No es otra cosa que la amplitud, va a poner una amplitud A igual a la raíz de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. ¿Qué son C1 y C2? Las constantes C1 y C2 que se calculan con las condiciones iniciales. Y el ángulo de fase, phi, vamos a ponerle phi, como tangente inversa de C1 entre C2. Las mismas C1 y C2. Entonces podemos escribir como x de t igual a por el seno de beta t más el ángulo de fase phi. Bueno, entonces esto está sencillo, simplemente es aplicar esta fórmula y esta fórmula. ¿Ok? Bueno, los problemas también van a pedir algo que se llama frecuencia. Frecuencia f. La frecuencia f, esa se calcula a partir de la beta. Esa beta, si recuerdan de la clase anterior, beta es la raíz cuadrada de k sobre m, creo. Pero esta beta es frecuencia angular, mientras que la frecuencia generalmente se mide en hertz. ¿Ok? Esta frecuencia es angular porque está en grados, en radianes. Bueno, la relación entre frecuencia hertz y la frecuencia angular no es otra cosa más que esto. La frecuencia beta es igual a 2πf, que es de hecho los radianes 2πf, es la relación de 360 grados, una vuelta completa. Entonces, calcular la frecuencia f en hertz es simplemente la beta que calcularon antes aquí, con la raíz cuadrada de k sobre m, simplemente dividido entre 2pi. Y ya, ahí está la fórmula para calcular la frecuencia. Ahora, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Los hertz realmente es 1 entre segundo. Entonces, como es 1 entre segundo, el inverso de la frecuencia es el periodo. El periodo es 1 entre f. ¿Sale? Entonces, el periodo t es igual a 1 sobre f, pero f es beta sobre 2pi. Entonces, el periodo es simplemente 2pi sobre beta. Y ahí está la fórmula del periodo. Ahora, el periodo es, ¿qué es el periodo y qué es de qué estamos hablando aquí? Bueno, aquí está la onda senoidal. De aquí hasta acá es la amplitud A. Y el tiempo para que se repita una onda senoidal, eso se llama el periodo. O sea, ¿cuánto tiempo tarda en que un punto vuelva a aparecer en el mismo punto? ¿Cuánto tiempo tarda? Eso es el periodo t. El inverso del periodo t es la frecuencia.
Ok, bueno, ahí están los conceptos que necesitábamos para resolver los problemas de la tarea. Ahora sí vamos a resolver un problema de tarea.